bueno, que siempre la salud y la prosperidad nos acompaña a todos. Quiero, quiero comentarles que este curso ha sido pensado, esta charla ha sido programada con la idea de siempre tener eh, buenas prácticas, buenos procedimientos en lo que es el diagnóstico. Podemos hablar de vehículos livianos, podríamos hablar de equipo pesado, de alguna maquinaria de planta, pero lo importante es tener buenas prácticas, hacer procedimientos eh, en orden y poder satisfacer a nuestros clientes o a los responsables en nuestras áreas en todo lo que es un buen diagnóstico, una información clara y una solución desde la causa raíz de un problema. Muy buenas noches para todos. Bueno, seguimos admitiendo personas, sigan en la sala de espera. Eh, Vamos a tener paciencia, yo creo que en estos tiempos podemos ser un poquito más flexibles. Eh, ya estamos preparando, vamos a leer dónde estamos. Ya. Los mensajes. Saludos hasta Cuenca, Ecuador. Saludos hasta Arequipa, Perú. A Lima, Perú. A gente de Asunción del Paraguay, gente de Jujuy, allá en Argentina. Bueno, comenzamos la exposición. Técnicas de diagnóstico automotriz. Soy ingeniero automotriz, Diego Fernando Guzmán Centeno, juntamente con mi compañero Álvaro Mostajo, vamos a presentar esta exposición que hemos preparado para ustedes. Los contenidos que vamos a tratar, vamos a definir objetivos, definiciones, recursos, los problemas que se puedan suscitar al no llegar a seguir un método de diagnóstico metódico. Ustedes saben que generalmente en los talleres y los talleres de carácter informal sobre todo no llevan una metodología de trabajo, pero también hay talleres muy grandes que descuidan estos aspectos que para nosotros son bastante importantes. Es bastante importante llevar una metodología de trabajo para lo que es el diagnóstico de fallas. Todo esto para la atención de un servicio de excelencia que debe tener como objetivo o plantear como objetivo de nuestros talleres o de nuestros servicios los mejores en su campo, los mejores en su área, los mejores de su lugar o de su ciudad. ¿Por qué no decir tener un ejemplo para nuestros talleres como los mejores de nuestro país? Entonces, justamente con esto queremos evitar de que por malas reparaciones o por malos diagnósticos se tenga contratiempos en el taller. Hay veces que gente va o el mecánico va directamente al escáner, le sale que el sensor de posición está mal, hace comprar al dueño el sensor de posición, lo instala y resulta de que sigue el cheque encendido o la movilidad sigue con problemas de consumo, sigue con problemas de encendido, etcétera. Entonces, básicamente antes de plantearse el uso de las herramientas de diagnóstico, nosotros estamos proponiendo pasos metódicos para realizar un diagnóstico certero. Entre ellos está el primero, informarse, las inspecciones visuales y físicas, el tercero, los datos técnicos, definir el problema y bueno, vamos a concluir hasta realizar el informe técnico. El informe técnico debería ser, si planteamos como la imagen lo sugiere, un engranaje o una rueda, el informe técnico es el punto de partida y el punto donde culmina un diagnóstico automotriz. Que ya lo vamos a ver más adelante.
El objetivo del curso, entender y aplicar un método para el diagnóstico de fallas en vehículos livianos con el uso preciso de herramientas de diagnóstico bajo normas de seguridad y cuidado al medio ambiente. Muchas veces creemos que diagnóstico automotriz es sinónimo de utilizar herramientas, utilizar un compresímetro, utilizar un escáner automotriz. Bueno, déjenme decirles de que el escáner o las demás herramientas de diagnóstico solo forman parte de un punto de una metodología de trabajo de diagnóstico automotriz. Continuando, vamos a definir un poco lo que significa la técnica y el diagnóstico automotriz. Bueno, ambas palabras derivan la etimología de definiciones griegas. Y si resumimos esto, técnica significa conjunto de saberes. En la técnica son necesarios tres aspectos importantes: la repetición, el perfeccionamiento y la práctica. Y nos podemos inspirar en esta imagen de la Fórmula 1. A mí me gusta mucho el tema, hablar de Fórmula 1, de inspirarme de seguir muy de cerca los temas de la Fórmula 1. Es la competición en excelencia automotriz, sin desmerecer las demás, pero donde se lleva un nivel de trabajo, un nivel de tecnología bastante avanzado y que suele brindar referencia a las demás industrias, a las demás en su forma de trabajar, a los talleres automotrices, etcétera. Entonces aquí pueden ustedes tomar este ejemplo de que estos mecánicos en el pit stop o en los boxes de un servicio de Fórmula 1, cada uno de ellos están bien entrenados y cada uno ha perfeccionado su técnica o ha perfeccionado la labor que se le ha asignado realizar. Entonces, especialmente para los ayudantes, o bueno, para los mecánicos, para los estudiantes, para las personas que están iniciando en la mecánica, tengan en cuenta eh, este aspecto básico y central de que la técnica requiere de repetición, de perfeccionamiento, de práctica. La práctica les va a dar experiencia. Entonces, si ustedes están iniciando en el mundo automotriz, sepan de que poco a poco ustedes tienen que perfeccionar sus técnicas y eso les va a dar un grado, un buen nivel. Seguimos con la etimología de diagnóstico. Son tres palabras de origen griego: el diagnosis y tico, a través, conocimiento o relativo a. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el diagnóstico uno debe recabar los datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta condición que puede ser, por ejemplo, una falla automotriz. Me vuelvo a remitir a la Fórmula 1 y pueden ver acá un equipo de dirección que está trabajando presumiblemente durante una competencia de Fórmula 1 o durante las pruebas que se realizan en la Fórmula 1. Y, y bueno, aquí se puede ver de que las personas recaban datos, analizan, toman apuntes. Entonces, cada quien está perfeccionando su función y está brindando desde la función que le ha sido asignada, está manejando los datos. Los recursos que tenemos: lápiz, papel, marcador, pizarra. Utilizar las tecnologías de información, las TICs, los manuales de servicio, los manuales de reparación del propietario, etcétera. Como la imagen lo sugiere, si sirve para inspirarnos, podemos ver de que para realizar un trabajo serio, la forma de trabajo de un equipo profesional es esta. Cada uno de los participantes, integrantes de este equipo, posee una libreta de apuntes. No lo vemos en la imagen, pero también tiene una pizarra donde se centralizan los datos, etcétera. No dejan de lado el uso de la tecnología, el uso de los
bueno, de los medios digitales, la computadora, etcétera, etcétera. Cada uno sabe bien lo que está haciendo, cada uno sabe, está bien instruido en las características del vehículo que están monitoreando. Entonces, yo les sugiero que nos podamos inspirar en estas imágenes para entender un poco lo que significa, lo que nosotros sugerimos, que es un diagnóstico automotriz. Tener la ayuda a memoria, la ayuda, ustedes saben que la memoria es frágil, incluso unas anotaciones en celular pueden ser frágiles porque eh, puede caer la red, puede caer la batería del celular, etcétera. Para mí, al menos, no hay nada mejor que tener ayudas memorias impresas, tener una libreta de anotaciones, tener una pizarra en el taller para llegar a analizar los distintos procedimientos que estamos realizando, las distintas actividades. Tengamos en cuenta de que todo trabajo en nuestro taller debe cumplir con normas de seguridad. Eh, la seguridad es orden, la seguridad también es limpieza. Eh, volvemos al tema, podemos ver en la imagen, el área de trabajo está bien delimitada, el área tanto física como el área, se podría decir, digital, existe el semáforo, todos están bien uniformados, todos cuentan con medidas de seguridad conforme a la función que ellos tengan que cumplir. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el uso de guantes, de un overall, del casco. Cada uno ha sido entrenado, como ya lo hemos dicho antes, en la función que le ha tocado cumplir. Entonces, esta es una buena referencia de una forma positiva de trabajo. Podemos tomar en cuenta de que la seguridad requiere de orden, requiere de limpieza, requiere de delimitar espacios, requiere de asignar determinadas condiciones técnicas a cada uno de los participantes en un taller. También muy importante antes de empezar las actividades en nuestro taller es la clasificación de residuos. La clasificación de residuos, proteger el medio ambiente, el agua, el aire, tierra, la flora, la fauna, promover el reciclaje de los residuos, promover el reciclaje de los lubricantes, de los, no sé, en palabras sencillas, de la chatarra que se origina en el taller, es muy importante por dos aspectos. Uno, por cuidar el medio ambiente, otro, porque al realizar o tener una metodología de clasificación de residuos en un taller, va a permitir de que el taller brinde un aspecto y una metodología de trabajo, un orden, hasta un mayor o un mejor ambiente en el trabajo. Los clientes, al ver de que ustedes están clasificando sus residuos, también van a poder percibir una mejor imagen en el taller que ustedes trabajan, que ustedes dirigen. Primer punto bueno, de los 8 pasos que estamos sugiriendo. El primer punto es la información, saber informarse. Entonces, todo esto inicia por una orden de trabajo. Como pueden ver en la orden de trabajo, se puede ver que tenemos que indicar o anotar los datos del vehículo, los datos del propietario, hacer un inventario de cómo ha llegado el vehículo al taller y el detalle de los trabajos a realizar. El detalle de los trabajos a realizar es lo más importante. Aquí es donde tenemos que escribir lo más posible, hacer las mayores preguntas o la mayor parte de preguntas, tener el interés con el cliente, preguntarle si es que ha tenido una falla el vehículo, cuándo ha ocurrido, cómo, dónde,
quién ha estado manejando o quién maneja el vehículo. Puede ser el conductor actual, pueden ser sus hijos, puede ser el vehículo de una empresa, etcétera. Con qué frecuencia ocurre la falla. Si es nuevo en el taller, preguntarle qué reparaciones se han hecho antes a su vehículo. Si está en el taller, preparar antes la información o la ficha técnica de las reparaciones que se han realizado en nuestro taller. Eh, También toda la información necesaria debe ser procesada. Por ejemplo, en la entrevista deberemos preguntarle al cliente no solo qué falla tiene su vehículo, sino qué es lo que ha hecho con el vehículo los anteriores días o cuando él ha percibido la falla. Entonces, se debe tomar bastante atención al cliente. Ahora, en esta época de pandemia, de COVID y demás, lógicamente debemos tomar las medidas de bioseguridad, el distanciamiento físico eh, y darnos unas alternativas para tener la entrevista con el cliente. No descuiden también, si podemos remitirnos a la anterior diapositiva, no descuidar el tema de la bioseguridad en taller, que también es importante. Segundo paso. Bueno, acá seguimos con el tema de la información. En la izquierda de su pantalla tenemos la nota de entrega que podría haberse entregado en nuestro taller. Generalmente en equipo liviano deberíamos ser un poco más precisos, no abarcar los temas con bastantes términos técnicos, sino hacer la hoja nota de entrega entendible a cualquier persona. Debemos indicarle los trabajos realizados, el detalle de repuestos, las recomendaciones. Por otro lado, para un servicio más avanzado, en la parte derecha de su pantalla, tenemos una nota de peritaje. Este ya es un informe técnico más detallado que, bueno, en este caso nos ha servido para realizar un informe a una empresa automotriz, a una empresa de seguros. Entonces, en esta nota de peritaje más detallada ya hemos podido anotar los antecedentes, hemos hecho una prueba de manejo, el peritaje para empezar, el peritaje del motor. Bueno, en los achurados o en los cuadros oscuros se tiene, digamos, los datos técnicos, las fotografías. Entonces, todo esto en tema de la información debe ser administrada y debe ser registrada en nuestro taller automotriz. Bueno, ya aquí tenemos un resumen y continuamos con el peritaje y bueno, podemos ver ese ejemplo de informe técnico que se debe tener de cada vehículo que se realiza en el taller. Dos, las inspecciones. Bueno, podemos realizar 10 tipos de inspecciones en un vehículo. Las inspecciones básicas va a ser llegar a controlar los niveles, el aceite del motor, el filtro del aceite, el aceite de caja de cambio, si el caso lo requiere, el líquido de la batería, si también lo requiere, si son las baterías convencionales de plomo, etcétera, el líquido de servo de dirección, etcétera. Toda esta verificación, las inspecciones visuales y físicas que realicemos a un vehículo, nos van a dar datos, nos van a acercar más a un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si tenemos fugas, si tenemos, no sé, tenemos que ser bastante observadores para realizar las inspecciones. Jóvenes, estimados seguidores, para realizar una inspección visual y física, no se necesita ir a la universidad, no se necesita ir a un instituto técnico.
Entonces, uno tiene que ser bastante observador de cómo es el funcionamiento del vehículo en ralentía, en una prueba de manejo, medir los niveles, etcétera. Eh, suele pasar en taller que muchas veces el propietario llega con el diagnóstico. A veces es un diagnóstico correcto y a veces es un diagnóstico poco impreciso. Pero ustedes pueden rescatar del interés, digamos, de un propietario que hace un prediagnóstico a su vehículo, esa capacidad de observación, esa capacidad de evaluar, de abrir el capó, ver si hay algún cable o algo que no parece original, alguna manguera suelta, si en el garaje su vehículo deja una mancha de combustible o de aceite, de grasas, etcétera, etcétera. Entonces, la lección de las inspecciones es de que nosotros debemos ser bastante observadores. Tercer paso de la metodología, los datos técnicos. Aquí ya nos tenemos que remitir a, el uso de las herramientas de diagnóstico y también como herramienta los manuales de servicio. Conocer muy bien el vehículo que estamos tratando, el tipo de motor, el tipo de aceite que utiliza, que debe utilizar, el tipo de refrigerante. Y aquí ya comenzamos a comparar los datos que el cliente nos da. No sé si le han cambiado a un aceite y en el anterior servicio le han puesto un 20W50 y nosotros en el manual de servicio vemos de que este vehículo debe utilizar 0W30 o un 1030 y demás, que en temperatura de operación significaría lo mismo, ¿no? Pero aquí ya viene el análisis, bueno, el recabar los datos técnicos, verificar el problema, anotar los datos, el uso del equipo de diagnóstico. Y aquí tenemos, bueno, el tema, la principal herramienta de diagnóstico hoy en día, el escáner automotriz. Eh, bueno, acá tenemos, ¿no?, por donde muchos estudiantes comienzan, ¿no? El escáner de la interfaz, el LM27, la aplicación que se toma a través de un teléfono móvil, etcétera. Son válidos, pero son limitados en función a programación, en función a servicios que se tengan que realizar. Sepan ustedes de que lo más importante en un escáner automotriz para mi persona es el tema del software. Y eso ustedes pueden comprobarlo si uno entra al Play Store o recaba, digamos, software, compra software por internet, vende que de acuerdo a las capacidades del software sube el precio. Y mientras más caro va a ser, más capacidades vamos a poder tener para realizar con el software o con el vehículo y demás. Cedo la palabra a mi compañero Álvaro Mostajo, que nos va a dar unas pautas acerca del uso del escáner automotriz. Álvaro. Sí, muchas gracias. Gracias, Diego. Voy a volver al tema del escáner. O creo que tú tenías que compartir algo, no sé. Sí, por favor, tengo Ya, unas entonces, imágenes. a modo de descanso para que puedan todos nuestros seguidores ver, vamos a ver de configurar un poco. Tiene la opción de compartir, ¿verdad? Sí, sí, por favor, estoy. Ya, entonces yo dejo de compartir y ahí estamos. Así Estamos, vamos a ingresar estamos al con la tema imagen. del escáner. Todavía. Voy a hacer hospedador. A ver. Yo creo que ahí sí.
Perfecto. Ok, gracias. Como un pequeño ejemplo, bueno, antes de revisar estas imágenes, quiero repetir lo que tú decías. Las mediciones, las comprobaciones, el escaneo eh, que, que tanto buscamos a veces como propietarios de vehículos o de máquinas, son un paso más, una parte más de una investigación o de un diagnóstico. Ya no lo es todo. En realidad, los datos recabados, los códigos de falla, las presiones, las temperaturas que podamos tomar con todos estos instrumentos son un dato más para poder tener un diagnóstico preciso, para poder informarle al cliente, para poder eh, determinar la causa raíz de una falla. Ya, entonces, como ejemplo, aquí tenemos un compresímetro, tenemos un medidor de presión de combustible, tenemos una pinza amperimétrica, que es para verificar principalmente altos amperajes que están en el sistema de arranque, con una herramienta de todo tipo. Tenemos un vacúmetro automotriz, una punta lógica de pruebas para hacer verificaciones en arneses, en alimentaciones, eh, tanto positivos, negativos, en un circuito, para alimentar también un actuador, podría ser un solenoide, un foco y demás. Entonces, en el tema del escáner, a ver un segundito, por favor, creo que aquí ya tenemos un multímetro, una de las herramientas más valiosas para un técnico automotriz, un osciloscopio que actualmente está muy, bueno, siempre ha estado, pero en Bolivia está empezando a utilizarse para hacer una verificación exacta, principalmente en sensores y actuadores digitales y analógicos que si bien verificamos que tienen alimentación, necesitamos el osciloscopio para ver la calidad de sus ondas, de su frecuencia, de sus pulsos, mientras funcionan. Y finalmente aquí tenemos una imagen de un escáner automotriz, ¿no? Eh, hay dos temas, la comunicación entre el escáner y el vehículo, o la computadora del vehículo en realidad, son protocolos que cada vez están siendo universalizados. Antes era muy complicado, teníamos que tener como 20 tipos de conectores y softwares que sean compatibles con los vehículos. A partir del 97 me parece que se ha introducido el OBD2, pero aún con protocolos diferentes en cada marca. Y si no me equivoco, desde el 2004 se está universalizando el Canvas, ¿no? Ese protocolo de comunicación. Bueno, si tenemos el mejor escáner del mundo y a un motor, pongámosle a un Toyota 3S de 1990, queremos sacarle la temperatura, perdón, la presión de aceite en unidades de presión, en PSI, en kilogramos centímetro cuadrado y demás, no le vamos a sacar porque no tiene el sensor, ya, no tiene el sensor. No vamos a poderle, no le vamos a poder sacar a un vehículo del 90, 93 la velocidad en cada rueda, porque no tiene sensores de velocidad en la rueda. Entonces, el escáner tiene sus limitaciones en cuanto al software, como tú lo decías, Diego, y también tienen limitaciones en base a qué vehículo, a qué año, a qué versión está conectado. Ya si un motor no tiene sensor de temperatura del refrigerante, pues no va a mostrar la temperatura. Si no tiene un sensor de presión de combustible, no va a mostrar la presión. A veces solamente tiene un switch para indicar
¿hay flujo o no hay flujo de combustible o si sobrepasa una presión determinada? Hay switch que cierran el circuito a partir, pongámosle, de 40 PSI y se abren cuando es menos. Entonces, o hay presión o no hay, pero no tenemos un valor. Eso es importante pensar al momento de aplicar el escáner. No nos va a dar todos los datos, tenemos que conocer cómo funciona el sistema. Eh, por ejemplo, nos comunicamos con un escáner de tipo para maquinaria pesada. Les voy a poner un ejemplo para un tractor de 8 Caterpillar y nos sale la alarma de que la válvula de prioridad de transmisión tiene un voltaje bajo normal. ¿Qué hacemos con toda esa información si no sabemos qué es esa válvula? ¿Para qué sirve esa válvula? Si es un solenoide proporcional, si es un switch, si es un actuador, si es un sensor. Entonces, el escáner no nos va a solucionar la vida. ¿Ya? Hay que estar informado, hay que conocer cada sistema que vamos a revisar. Y como un antecedente también les informo que los fabricantes de muchas marcas, o de la mayoría de las marcas, recomiendan que las pruebas, los testeos, los análisis técnicos deben ser instrumentales. Ya en el escáner, en un vehículo muy sofisticado, puedo tener todas las presiones, todos los voltajes, todas las temperaturas, no solo del motor, por si acaso existe la transmisión, existe el freno, existe el diferencial, existe el confort de la cabina. Hay vehículos y máquinas que tienen más de 5 computadoras, ¿no? Entonces, los mejores diagnósticos se hacen de forma instrumental, conectando manómetros, conectando osciloscopio, conectando un tester, conectando un pirómetro, un termómetro y, bueno, corroborando con los datos que nos da el escáner. El escáner no solamente verifica fallas, el escáner hace calibraciones, hace configuraciones, hace testeos, enciende, apaga switch, alimenta sensores, y finalmente nos brinda la información del software y del hardware de cada vehículo, ¿no? Me imagino que ese es un tema para tocarlo fuera de este curso, que abarca mucho tiempo también de trabajo. Eso es lo que podría aportar, querido Diego, referente al diagnóstico con instrumentos y herramientas. Fuera del tester, perdón, del escáner, eh, hay que verificar en los manuales de servicio lo que recomienda cada fabricante. Existen instrumentos de medición para cada sistema. Hablando del motor, para la refrigeración, para, para el sistema de lubricación, hasta para verificar la tensión de una correa tenemos herramientas. Ya, entonces, interesante ser un diagnosticador, pero no solo de escáner, ¿no? Saber utilizar instrumentos y herramientas y hacer muchas veces verificaciones con instrumentos, hacer verificaciones físicamente. Eso, Diego, gracias.
Ah, no había dicho nada. Ya. Sí. Ahora sí, ya estamos con el tema de definir el problema. Nos hemos dado un compás de espera y espero hayan podido reflexionar acerca de los primeros tres puntos que hemos tomado. Eh, Proseguimos. El cuarto punto de nuestra metodología de diagnóstico es saber definir el problema. Aquí tenemos un método que podemos emplearlo en una pizarra en nuestro taller, la espina de pescado, las causas, el porqué, los datos técnicos para definir la raíz del problema. Aquí debemos analizar los datos con las consultas que hemos realizado al cliente, las pruebas que se han hecho, las inspecciones que se han realizado, el testeo bueno, con los instrumentos de diagnóstico. Debemos individualizar los sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos conocer bien cómo funciona el sistema que estamos tratando. Si tenemos un problema, por ejemplo, en el sistema de alimentación de combustible, eh, la individualización del sistema quiere decir de que debemos hacernos un diagrama de cómo funciona este sistema. El sistema de alimentación de combustible estará compuesto por inyectores, por el filtro de combustible, por las líneas de trabajo, la línea de alimentación, la línea de retorno, el tanque de combustible, la bomba de combustible, conocer a detalle los datos técnicos que nos brinda el manual, a qué presión trabaja este sistema, qué tipo de combustible utiliza, el octanaje. Realizaremos una prueba con escáner, muchos escáner tienen esta función. Veremos según manual los datos de cuánto de apertura tienen los inyectores, cuántos milisegundos están aperturando, etcétera. Entonces, todo esto quiere decir la individualización de sistemas, conocer cómo funciona el sistema. Entonces, si nos hacemos un pequeño diagrama en una pizarra, en una ayuda a memoria en el taller, podemos realizar la espina de pescado. Esto nos va a ayudar a definir el problema que tenemos y llegar a su pronta solución. El el quinto punto del diagnóstico viene a ser el desmontaje. Aquí también quiero hacer énfasis en el uso del manual de servicio, el manual de reparación. Todos los fabricantes han emitido manuales de servicio, de reparación, donde incluyen los datos técnicos, los temas a tener en cuenta, los cuidados para el desmontaje, para realizar el servicio y el análisis de piezas que tenemos en todos los sistemas del vehículo. Acá tenemos imágenes de referencia de un motor, de una culata, en algunos países le llaman la cabeza. Eh, Aquí ya tratamos directamente con el vehículo. Puede ser un ejemplo el desmontaje de piezas, pero podemos tener otros problemas en el que no necesitemos realizar este procedimiento, pero sí un análisis exhaustivo de los repuestos. Y aquí ya nos va a ayudar a llegar con certeza a identificar la causa más probable de falla. Si hay algún comentario, preguntas, dudas, consultas, las vamos a realizar al finalizar los 8 pasos de diagnóstico. El sexto paso, la reparación. En la reparación debemos definir las responsabilidades dentro de un taller, ejecutar plenamente las recomendaciones, los datos técnicos de un manual de servicio, de un manual de reparación. Debemos cerciorarnos de que se está eliminando el problema de raíz y debemos verificar los repuestos. Esto especialmente si terciarizamos trabajos. En muchos lugares se terciariza el trabajo de rectificado de piezas, por ejemplo. Entonces, debemos verificar el trabajo que nos están entregando, todo
debemos ser bastante metódicos. Si nos está entregando un cabezote, una culata, etcétera, hacer las inspecciones necesarias, medir el tema así del pandeo, etcétera, el procedimiento que hemos realizado para hacer servicio a las bancadas, a las válvulas, etcétera, etcétera. Y por qué no realizar igual la verificación de repuestos, de códigos, etcétera, de repuestos que estamos adquiriendo, comprando, etcétera. Esto es muy importante para llegar a realizar una buena reparación. Después de la reparación hecha siguiendo los consejos, los manuales, etcétera, viendo de que el trabajo esté bien realizado, etcétera, debemos probar y demostrar. Podemos probar utilizando herramientas como el escáner, el osciloscopio, etcétera. Y también debemos realizar el control de calidad, verificar todas las piezas intervenidas. En un proceso de certificación de un taller automotriz, no sé, bajo normas ISO, etcétera, se puede ver que dentro del proceso de certificación de un taller, eh, se toma en cuenta el tema del control de calidad. Y más aún, en algunas normas te indican de que el 25% del tiempo que se emplea al realizar una reparación, un procedimiento de servicio, el 25% de tiempo tiene que estar abarcado por el control de calidad, porque existe una persona, puede ser tú mismo, el mismo reparador, etcétera, realice el control de calidad minucioso, realice las pruebas necesarias. Control de, bueno, en el caso de vehículos livianos, el control de funcionamiento en ralentí hasta que llegue a la temperatura de trabajo, realizar el recorrido de prueba, revisar nuevamente los niveles y los parámetros de funcionamiento. Y concluimos con el informe técnico. Aquí debemos indicar las causas de falla, el detalle de los trabajos realizados, el responsable del trabajo, del diagnóstico, etcétera, el detalle de los repuestos, las recomendaciones por sistemas. Es mejor individualizar el sistema, por ejemplo, sistema de frenos, si hablamos en tema de motor, sistema de dirección, sistema electrónico, etcétera. Todos estos aspectos deben incluirse en un informe técnico. Vamos a tener ejemplos. Queremos comentar algún ejemplo, algún caso de diagnóstico con Álvaro, así hacemos más, comenzamos al debate, a incluir más ideas entre todos nosotros acerca de los ejemplos que se pueden realizar para diagnóstico de distintos casos de fallas automotrices. Álvaro. Vamos a reiniciar su audio y permitir de que siga en nuestra conversación. Ahora Hola, sí, Diego. ya estamos. Gracias. Gracias. Sí, quisiera hacer un pequeño ejemplo en base a la lista de los pasos que has expuesto. No sé si podríamos ir a tu diapositiva de los pasos a seguir para un diagnóstico. Quiero comentarles que, bueno, este es un casito reciente. Como antecedente es una camioneta Nissan Frontier, chasis D21, si no me equivoco. El motor que tiene es un motor KA24, 4 cilindros, 2400 de cilindrada. Muy, muy común que en muchos de los países sudamericanos este vehículo está en operación, ¿no? Bueno, aquí tenemos el método de 8 pasos que se sugiere. Empecemos a ver por el primer paso, que es informarse.
vamos a replicar lo que se ha hecho con este caso. Y bueno, al final al concluir este repaso, cualquier consulta asociada a lo que es el procedimiento de diagnóstico, estamos abiertos a conversar y discutir. Ya, en el primer paso de informarse, lo que hemos hecho es recibir la llamada del cliente. Él nos indicaba de que, en sus palabras, nos indicaba de que hervía el agua. O sea, sentían que había ebullición en una de las mangueras y que iba perdiendo agua, o bueno, refrigerante, ¿no? En este caso decía agua porque no tenía refrigerante el vehículo. Ya, adicionalmente le hemos consultado al cliente si ha tenido algún problema y sí, nos ha contado que aquí en Uyuni, no sé si, bueno, si conocen el salar de Uyuni, ha tenido un problema con el radiador, se salió el, el refrigerante, habían hecho soldar, pero que están ya aproximadamente una semana con el problema de que se siente que el agua hierve. Viene el conductor, hacemos las mismas consultas y adicionalmente nos dice que el vehículo ha venido de La Paz ya con algunos trabajos en el tema de refrigeración que siempre ha estado con problemas. Hasta ahí va el tema de informarse. El siguiente paso, inspecciones visuales y físicas. Bueno, pues lo primero, a tiempo que ha llegado el vehículo, bueno, con esta situación que tenemos, lo primero ha sido limpiar, desinfectar y recién meter al taller, ¿no? Fuera de eso, lo primero, inspecciones visuales. Nos hemos fijado de que el radiador, así como llegó caliente el vehículo, hemos aprovechado de ver si hay fugas por la presión que ejerce el agua o el refrigerante cuando está ya hirviendo. Hemos verificado si hay alguna línea o manguera de agua con problemas en sus abrazaderas. Hemos verificado en la tapa de balancines, en la tapa de llenado de aceite, si tenemos aceite emulsionado con agua. Eh, los que saben, es muy notorio cuando el aceite se ha mezclado con agua o con refrigerante, se pone de color blanco o espumoso o tirado a chocolate. Eh, Perdón. Eh, bueno, hasta ahí las inspecciones visuales. Que hemos identificado que no hay fugas, que no hay problemas con líneas y abrazaderas y que aparentemente, por lo menos visualmente, no se está emulsionando el refrigerante con el aceite de motor. Es decir, aparentemente no hay aún problemas de deformaciones en la culata. Hasta ahí las inspecciones visuales. Las inspecciones físicas. Bueno, hemos dejado que el vehículo enfríe, lo hemos arrancado al día siguiente. Antes de arrancar, hemos verificado el estado de la tapa del radiador. Estábamos afrontando un reporte de problemas de sistema de refrigeración del motor. Entonces, como decía, tenemos que conocer el sistema de refrigeración del motor que comprende lo básico, el radiador, la tapa del radiador, la bomba de agua, el termostato, las líneas y el ventilador, ya sea con correa o eléctrico. Con correa puede ser fijo y puede ser con embrague, ¿no? Hasta ahí. En las inspecciones físicas, al día siguiente hemos verificado la tapa. La hemos sacado y hemos verificado que la tensión de sus resortes sea la correcta, que no esté roto el resorte, que los empaques de goma que sellan en la parte inferior, en la parte superior, y la válvula de recuperación de refrigerante esté en función correctamente. Se veía todo bien. Hay herramienta para probar la tapa, a qué presión se abre y si sella realmente bien. Hemos verificado, arrancando ahora sí el equipo, o la camioneta, que haya flujo de refrigerante. Si sabemos cómo funciona el sistema de refrigeración,
afectado por el termostato, sabemos que el termostato va a dejar circular el refrigerante de bloque hacia el radiador solamente cuando alcance cierta temperatura mínima de operación. Estamos hablando desde unos 75 hasta 90, 95 grados. Entonces, inicialmente no circulaba el refrigerante. Hemos pensado de que teníamos que esperar que llegue a cierta temperatura y el termostato de paso. Se ha esperado el tiempo prudente, se ha verificado temperaturas. En el bloque ya teníamos aproximadamente 95 grados y el agua no circulaba. Hemos verificado la temperatura de la línea de entrada del refrigerante hacia el radiador, 95 grados y abajo 45 a 50 en la salida del radiador. El delta de temperatura, bueno, eso ya es un tema aparte, pero debería ser un 7%. Sin transiente tiene que salir 93 abajo. Había una diferencia inusual. Hemos pensado de que el termostato se quedó trabado. Hemos esperado que enfríe el sistema, hemos drenado, hemos desmontado la tapa del termostato y bueno, hemos verificado que no hay termostato. Han sacado el termostato seguramente pensando que era la causa del problema. ¿Ya? Ahí va el tema de probar y demostrar. O sea, si el anterior servicio técnico ha sacado ese termostato y piensa que ha solucionado, bueno, vuelva a arrancar, vuelva a verificar de que el funcionamiento y las diferencias de temperatura sean las correctas, ¿no? Una vez que se ha identificado ese tema, hemos vuelto a tapar y bueno, ahora tenemos la seguridad que desde que encendemos en frío el vehículo, tiene que circular el agua o el refrigerante. Hemos vuelto a instalar la tapa del termostato, hemos arrancado el vehículo, el motor, perdón, y no circulaba. Entonces, si sabemos que la bomba de agua es la que hace circular el refrigerante del bloque hacia el radiador cuando el termostato ha dado paso, en este caso sí, porque no hay. Bueno, el principal sospechoso viene a ser la bomba de agua, ¿no? Una vez hecho todo ese diagnóstico, verificaciones, mediciones, observaciones, aquí tenemos datos técnicos y niveles que ya se ha hecho antes de encender por ejemplo, entre los datos técnicos hemos sacado de que la tapa se debería abrir, que la tapa tendría que, el termostato tendría que trabajar aproximadamente a los 90 grados, que la tapa del radiador tendría que aliviar aproximadamente a los 100, 105. Hemos llegado a la conclusión de que hay problemas con la bomba de agua. Estamos haciendo una definición del problema, pero vamos a hacer el desmontaje, las verificaciones y inmediatamente hemos identificado de que el aspa de la bomba de agua estaba separada del eje, por eso no bombeaba. Hecho el desmontaje, se hace la reparación. En este caso, hemos reemplazado una bomba nueva. ¿Por qué? Porque este tipo de, cuando hay repuestos, y mejor si son genuinos, mejor los reemplacemos. Sabemos que para muchos modelos y marcas no hay el repuesto a la mano. Ahí sí se repara, se suelda, se tornea y hacemos lo que sea necesario para dar soluciones. Pero si hay, mejor reemplazar, ¿no? Hemos reemplazado la bomba, hemos montado, hemos arrancado, hemos visto que sí hay circulación de refrigerante. Hemos hecho el montaje sin termostato nuevamente para no tener que esperar que caliente el refrigerante y verificar si circula. Y bueno, la temperatura aproximadamente a los 65 grados se ha empezado a igualar entre la entrada y la salida del radiador. Ya no se ha notado esa ebullición del agua, del refrigerante. Y con esa seguridad hemos armado el sistema completo como tiene que ser. Y hemos hecho de manera ya confiada el informe al cliente. Hemos demostrado de que la reparación ha tenido un efecto positivo, que se ha solucionado el problema, además de tener el dato de la causa raíz. Causa raíz,
Causa del problema, que no había circulación de refrigerante entre motor y radiador. Causa raíz, una mala reparación o falla de fabricación de la bomba que estaba instalada. Ese es un ejemplo muy básico, pero que tiene todos los pasos que se ha hecho y que ha terminado en un trabajo exitoso. Por favor, si tienen alguna duda, Diego, a los participantes. Excelente, Álvaro. Vamos a concluir con la presentación, así vamos rápidamente a dar un ejemplo más y pasar al tema de las preguntas, que es lo que creo que todos están ansiosos por realizar sus propias consultas. Como conclusión de esta charla, de este curso, de los pasos, los métodos de diagnóstico de los 8 pasos, principal, el informe técnico, tener anotaciones, uso correcto del equipo de diagnóstico en el tiempo que sea necesario, análisis, el manejo de informes y reportes. Esto nos va a ayudar mucho a la solución de fallas automotrices. Vamos a pasar a debatir un poco el tema de las preguntas. Por el sistema, por favor, de levantar la mano, así los vamos habilitando el audio y bueno, respondiendo sus preguntas. Muchas gracias por su atención, por todo su interés. Y bueno, pasamos a las preguntas. Si pueden volver, tengo una persona que ha levantado la mano, Darío. Vamos a bajar las manos porque ya estaban hace rato, pero no sé si corresponde a lo mismo o al audio que no teníamos hace un momento. Por favor, quienes tengan preguntas pueden levantar la mano, así les habilitamos el micrófono. Muy bien. Celier, ¿desde dónde nos conectamos con usted? Buenas noches. Buenas noches, Inge. ¿De dónde se comunica usted? Webinar y me comunico de Camargo. Camargo, Chuquisaca, Sí. Tierra Colorada. Buen vino, buen Singani de altura, 2.400 metros sobre el nivel del mar, si no me equivoco. Sí, estamos bajo por la carretera yendo a Tarija, sí. Perfectamente. ¿Cuál es su pregunta, estimado? Bueno, quería saber más que todo sobre el peritaje, ¿no? Del automóvil. Creo que nos estaba mostrando a detalle cómo estaba haciéndolo y quería saber cómo los pasos tenemos que seguir, así los talleres, ¿no? Automotrices para que tengamos también esos documentos y podamos también hacer, ¿no? Eso quería saber. Bueno, ¿Qué muchas tendría gracias por su pregunta. A ver, voy a tratar de responderle. Para empezar, para mí el tema del peritaje ya es como un informe más avanzado, pero nos sirve en cuestión para explicar el tema de los informes automotrices. El informe que debe ser, es un informe más serio, pero de aquí sacamos de que la idea es más, bueno, más detallada, más seria. Voy a compartir la pantalla para volver a las diapositivas que teníamos acerca del peritaje. Por el lado izquierdo tenemos un peritaje que se realiza habitualmente o diariamente en el taller. Entonces aquí se indican los trabajos realizados, el detalle de repuestos, las recomendaciones. Igual hay un acápite más en el que se recomienda subdividir por sistemas. Entonces, después de entregar, antes de entregar el vehículo o en el momento de entregar el vehículo, uno debe anotar, hacer un checklist
Entonces, por ejemplo, para empezar, que se han comprobado los niveles de refrigerante, de aceite, etcétera, que todo esté de acuerdo a cómo has recibido el vehículo, cómo lo estás entregando. Y por otro lado, la forma de llenar sería ver si has realizado una inspección en los frenos, frenos delanteros, frenos traseros, quizás por porcentaje, si puedes llegar a medir, decir, bueno, los frenos delanteros están al 100%, si ya los has reemplazado, los frenos traseros a un 50%, se recomienda su revisión, no sé, dentro de 3.000 o 5.000 kilómetros, les pongo un ejemplo. Alguna observación más, se recomienda revisar o bueno, reemplazar el líquido de frenos en el siguiente servicio, por ejemplo. Ahora paso al tema de peritaje, que es algo más detallado. Entonces, en el peritaje, uno tiene que anotar los datos del vehículo, los datos del propietario, los antecedentes por qué se está realizando el peritaje, indicar por qué se realiza el peritaje, por qué se lo solicita, qué es lo que dice el conductor acerca de lo que ha pasado con su vehículo, y de ahí realizamos la prueba de manejo. Y en la prueba de manejo realizamos un comentario de las sensaciones, de la percepción que hemos tenido en la prueba de manejo. Entonces, en la prueba de manejo podemos indicar que el kilometraje del vehículo, de que al momento de encender, por ejemplo, hemos sentido un ruido extraño, presumiblemente el motor de arranque. Vemos que en el tablero la luz de check está encendida, la luz del ABS está encendida, por ejemplo. Todo aquello vamos a indicar en la prueba de manejo. Entonces, resaltamos lo más importante en la parte de abajo, es la forma en la cual yo la hago. Entonces, aquí en este, por ejemplo, si se logra ver en esta experiencia, dice la luz de check encendida, ruidos parte lateral derecha de tablero. Bueno, esas conclusiones de prueba de manejo. Y de ahí vamos a individualizar sistemas. Entonces, primero la prueba con el escáner y después realizamos el tema de peritaje del tren delantero, de la carrocería, de los frenos, etcétera, de acuerdo a lo que se llegue a solicitar. Esa sería una forma de realizar. Muy importante que todos los datos que uno incluya, bueno, incluir datos técnicos, presiones, mediciones, temperaturas, tipo de aceite que se utiliza, tipo de aceite recomendado, la medida de las cubiertas, etcétera. Pero también en la descripción, esto tiene que ser de fácil entendimiento para el cliente o para cualquier tipo de persona. Pues cualquier tipo de persona tiene que estar en la capacidad de poder entender este peritaje. Esta es una condición necesaria para realizar un peritaje. Paso a la siguiente pregunta. No sé si, a ver, vamos a ver al tema de participantes. Bueno, tenemos los 62 participantes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Jesús García, reiniciar el audio. Perfecto. Buenas Buenas noches, noches, Jesús ingeniero. García. ¿Cómo está? ¿Desde dónde nos escucha usted? Sí, me comunico de aquí, de Santa Cruz, de la provincia de Roboré. Un saludo para todos los participantes. Es un gusto para nosotros. Mi consulta es la siguiente, ingeniero. Todos estos datos técnicos que usted refería, ¿verdad? Sobre los manuales, lo que son los datos y las presiones y todos los números, por ejemplo, podríamos decirlo así en un término más simple. ¿De dónde lo podríamos sacar? Si usted sabrá, en Bolivia, pues no todos los automóviles cuentan con su propio manual, ¿verdad? Entonces, supongo que hay unos programas para computadora que tienen estos datos, ¿verdad? Entonces, quisiera saber que usted nos indique cuáles más o menos podrían ser esos, o en base a su experiencia, cuáles serían los más adecuados para nosotros.
Muchas gracias por su pregunta, Jesús. Quizás Álvaro quiera complementar mi respuesta. Este es un trabajo de investigación, capacidad de investigación, de creatividad, pero yo creo, bueno, voy a ceder la palabra al ingeniero Álvaro para que pueda responderle de forma más certera a Jesús García. Álvaro, ¿de dónde conseguimos datos para, si en el caso de que no podamos eh, encontrar fácilmente? Gracias, gracias por la pregunta. Bueno, inicialmente debo decir de que no existe mejor manual que el manual proporcionado por el fabricante de cada vehículo, de cada máquina, ¿no? En Bolivia tenemos una diversidad realmente grande de vehículos. Tenemos vehículos brasileros, europeos, americanos, japoneses, actualmente chinos, ¿ya? Y todo tiene un precio y todo se vende. Ya tengo que decirles que tener un taller de servicio automotriz eh, no es, es inversión, es inversión. Si uno quiere ser un especialista reconocido, tiene que comprar los manuales. Existe mucha información y software en, eh, en la web, en el internet, que sirve, pero hay que saber diferenciar y verificar que sean datos bien copiados del manual que proporciona el fabricante, que sean confiables, que sean fuentes confiables y demás. Hay muchas cosas que son genéricas, ciertos torques, ciertas presiones que podemos tomar de otro manual o de la experiencia propia. Pero alguien alguna vez me dijo que en la vida y en la profesión hay que ser un gran especialista. Ya es más elegante un taller lleno de vehículos, pongámosle Toyota, que es tan común en nuestro medio, que un taller con Toyotas, Mercedes-Benz, Hammer, Ford, vehículos chinos, motos y bicicletas. Ya, eso para alguien que ya conoce del negocio es un mal antecedente de ese taller. Es bueno especializarse y bueno, si uno es especialista en una marca o en una línea de vehículos, de repente, no una marca, sino solamente en vehículos de producción, en camionetas, en vagonetas, o en vehículos de competición, o en maquinaria pesada, o en generadores de electricidad, o en motobombas, o en motocicletas. Bueno, si uno se quiere llamar especialista, se supone que tiene que tener los manuales, aunque comprados, ¿no? Se gasta una vez y se recupera muy pronto la inversión. Entonces, podemos apoyarnos en muchos datos que hay en el Internet eh, o que venden craqueado ya en todas partes, pero hay que saber diferenciar entre la información confiable e información que nos va a meter en problemas. Esa sería mi respuesta y mi consejo, que También, ser especialista y tener un taller y decir ser especialista en una marca o en una línea, significa invertir. Por ahí va, yo creo, el buen camino y el prestigio de un taller. bueno, complementando un poquito más, por el grupo de WhatsApp le vamos a pasar algunas páginas que sirven de referencia, por ejemplo, para las cantidades, los niveles, los tipos de aceite, repuestos y algunas otras cosas más. No olvidar de que existe software también que abarca y maneja esta información de los manuales. El Autodata en su defecto, el All Data, también existe el Mitchell. Entonces, si uno busca un poco en el mercado digital,
va a encontrar este software que incluye, son enciclopedias bastante completas acerca de manuales automotrices, diagramas, etcétera. Esto tiene un costo de acuerdo a nuestros países, oscilan, no sé, de acuerdo a la persona que proporcione, y también los venden en memorias externas, ¿no? Hacen como un combo entre All Data, Mitchell, Autodata, y hay unos programas más que tienen manuales específicos de cajas automáticas y demás. Esto es un poco de investigar, pero la idea básica es ser especialista, buscar la especialización, eh, también y saber interpretar los datos. Pasamos a la siguiente pregunta. Voy a buscar a los participantes en mi panel. Había levantado la mano, bueno, dice Arbeck. Vamos a proporcionarle el audio para que pueda realizar nuestra pregunta. Eh, Señor, ¿cuál es su nombre? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero. Me llamo Armando Espejo. Estoy en sociedad con un taller en la ciudad de La Paz y mi consulta era referente al tratamiento ambiental, digámoslo así, con el tema de los desechos, ya sean aceites, repuestos utilizados que ya están deteriorados y todo lo demás. Me enfoco más en el tema de los aceites por el tema ambiental y para poder adquirir un certificado de, como me dijeron esto, el certificado avalado por la alcaldía para el funcionamiento del taller. ¿Cómo, dónde o qué medios podría utilizar para gestionarlo mejor, digámoslo así, y para obtener el certificado en una inspección que realizan, como me dijeron? Muy amable, don Armando Espejo, desde la ciudad de La Paz, allá a 3.600 metros sobre el nivel del mar, el majestuoso Illimani. Si alguno quiere conocer la ciudad de La Paz, busque el Illimani, va a tener bastantes imágenes. Bueno, respondiendo a su pregunta, y voy a compartir un poco el tema de la presentación. Muy importante, es una pregunta muy interesante que usted nos hace, don Armando, el tema de la clasificación de residuos. Igual, lo mismo, la capacidad de investigación y demás. Por un lado, tiene que ver con nuestra contribución para el medio ambiente, el lugar, el futuro de nuestros descendientes, de nuestros vecinos, etcétera, etcétera. La imagen de nuestro taller. Usted nos hacía referencia al tema de la certificación. Por un lado, existen organizaciones, están los institutos de normalización en cada país. En el caso de Bolivia es el IFNORCA. Sería interesante buscar alguna norma que de hecho existe para el manejo de residuos en ambientes de servicio automotriz o mecánico. Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente, pero como licencia de funcionamiento, hay entidades como el gobierno municipal que ya piden el tema de la clasificación de residuos, del manejo de los residuos que tiene el manejo ambiental. Bueno, el tema del manejo ambiental también tiene que ver con el tema del sonido. Los residuos, el sonido, la calidad del aire, etcétera. Son estas organizaciones las que pueden certificar el ambiente de su trabajo, su taller, etcétera. Por otro lado, y esto hay que verlo como desde el punto de vista comercial, si vale el término. Generalmente en las ciudades grandes, en la ciudad de La Paz entiendo que también existen empresas, microempresas que se dedican al reciclaje.
Particularmente el gobierno municipal de La Paz también elabora campañas para el reciclaje de residuos plásticos, residuos metálicos. Últimamente he recibido la noticia de que están recolectando llantas, cubiertas, etcétera, para darles un mejor uso. Entonces es cuestión de ponerse en contacto con las personas que reciclan el tema de metales, el tema de lubricantes, el tema de plásticos. Hay bastante industria que realiza este servicio. Si podemos ir más específico, en el grupo de WhatsApp le puedo dar algunos contactos que se tiene en Bolivia. Muchas gracias, don Armando. No sé si Álvaro tiene algo para complementar. Reiniciar audio, Álvaro Mostajo. Sí, estimado Diego, como tú indicabas, hay que buscar proveedores de estos servicios. Un taller automotriz, su rubro, su ocupación, su función es servicio automotriz, ¿no? No es reciclador, ni tiene la capacidad de disponer de forma correcta principalmente los desechos, los hidrocarburos, ¿no? Que son los más complicados de deshacerse. Entonces, bueno, normalmente te regula este tema y hay que presentar tus descargos a los gobiernos municipales, ¿no? Y a otros entes medioambientales que nos regulan. Entonces, tenemos que subcontratar el servicio de una empresa recicladora. Tenemos que subcontratar el servicio de una empresa recicladora certificada, que pueda justificar y demostrar qué trato le está dando a los desechos que vamos a entregarle, ¿no? En muchos casos, por este tipo de desechos, se paga, no te pagan por recibírtelos. Tenemos que pagar para que nos reciban esos desechos. Es el costo de generar basura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros subcontratamos a una empresa recicladora de aceites, lo que tenemos, nuestra misión como taller es, para empezar, producir la menor cantidad de desechos. 2, seleccionarlos cuidadosamente. 3, no derramarlos, que no lleguen al suelo, ¿no? A eso me refiero. Y a tiempo de entregar a la empresa certificada que hemos contratado para que se lleve el residuo, tenemos que hacernos firmar un descargo de las cantidades de los tipos de residuos que estamos entregando, con firma de ambas empresas, y ese es nuestro descargo ante los entes reguladores, que en este caso me parece que es la alcaldía y algunos de sus brazos operativos. Esa es por lo pronto la forma de trabajar en Bolivia. Lamentablemente, miren, esto en Potosí no hay empresas certificadas, hay que enviar hasta Santa Cruz o La Paz los desechos y te sale carísimo hacer esto. Y gracias a eso estamos a veces con problemas de no saber qué hacer con nuestros desechos, especialmente hidrocarburos. Eso esperemos que sea información valiosa para la consulta que hemos recibido. Gracias. Tenemos, prosiguiendo, muchas gracias a don Armando. A William Farfán, por favor, su consulta, que ha levantado la mano. Muy buenas noches, le hablo de aquí desde Tarija. Mi nombre es William Farfán. Bueno, mi consulta es la siguiente. Ustedes como instituto tienen alguna, o quisiera que nos den, ¿no? Si tuvieran algún protocolo o una sugerencia para que nosotros como talleres mecánicos podamos abrir, digamos, en estos tiempos que estamos pasando, o algunos protocolos, cómo
proteger a los clientes o qué protocolos tener en el momento de la atención al cliente en nuestros talleres mecánicos? Esa era mi pregunta. Es una excelente pregunta, William Farfán, un tema bastante actual. Hemos brindado un curso y actualmente nos encontramos asesorando a algunas empresas para el desarrollo de protocolos específicamente de bioseguridad. Antes realizábamos los protocolos de seguridad laboral, industrial, personalizados a cada empresa. Ahora se aboca o se complementa el tema de bioseguridad. Justamente estamos con Álvaro Mostajo, que puede comentar su experiencia, la experiencia que hemos tenido respecto a la reapertura o el rearranque de nuestros servicios automotrices. Un saludo para allá, la capital de la sonrisa, a Tarija Cercado, espero. Don William Farfán. Álvaro, le cedo la palabra. Sí, gracias, Diego. Hay que adecuarse a esta emergencia que tenemos. Y bueno, mucho depende de la cantidad de personal que uno tiene en el taller, el tipo de clientes, para desarrollar un protocolo de bioseguridad. Pero en términos generales son dos aspectos importantes que tenemos que cuidar. Es al personal que trabaja, que nos ayuda, que en todo caso es lo más importante. Y hablando externamente, el cuidado de nuestros clientes. Tenemos la capacidad de cuidar al cliente de la puerta del taller hacia adentro, ¿verdad? De la puerta del taller hacia afuera, bueno, cada quien se cuida, pero no es además un consejo. Entonces, en estos tiempos, el cliente jamás debería ingresar al taller. Tenemos que cambiar nuestro procedimiento de recepción a la calle, tomar los datos a distancia, mejor si es con un correo, o vía teléfono, toda la vida con barbijo y distanciamiento social, ¿no? Hacer la toma de datos y la información previa de la que habíamos hablado del reporte de falla, y hasta ahí llegó el contacto con el cliente. A partir de ahí se desinfectan ruedas para que el vehículo pueda ingresar hasta el inicio del taller, y antes de que ingrese a las áreas de servicio, tenemos nomás que utilizar y gastar en desinfectantes. Hay que informarse, hay desinfectantes que ya están circulando de precios bajos y muy efectivos, no solo la lavandina. Desinfectamos ruedas, guardabarros, pisos, parte de la carrocería, chapas, abrimos el vehículo. Tenemos que desinfectar asientos, todo lo que se vaya a tocar, el ambiente interno del vehículo, y dejar las ventanas abiertas aproximadamente unos 15 a 20 minutos. O sea, actualmente cualquier servicio, a cualquier servicio se le adiciona 1 hora entre desinfecciones iniciales y finales. Para nuestros empleados, esa es una forma de cuidarlos. Internamente en el taller, barbijo, distanciamiento social. La salida, la ida de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, con trajes de bioseguridad que son solamente para ir y venir, no son para trabajar. Si esos trajes se los puede rotar, lavar y cambiar en cada ida y venida, excelente. Y si no, es importante desinfectarlos totalmente. Otra persona tiene que desinfectarte el traje de bioseguridad. Te lo quitas, lo dejas al sol mientras trabajas, para irte te lo pones, llegando a la casa te vuelves a desinfectar. Mejor si tienes 2 o 3 para rotar. Eso sería en términos generales, pero hay que diseñar en base a la cantidad de empleados, a la actividad y la especialidad que tiene el taller. Muchas gracias, Álvaro. Señor Farfán, en términos generales, esperamos haber satisfecho su pregunta.
Principalmente es conocerse a sí mismo, ¿no? El taller, qué capacidades tiene, qué infraestructura, el tipo, la cantidad de personal, etcétera. Voy a pasar la palabra a levantar la mano Alberto Quispe Mamani. Buenas noches. Creo que ya está el audio. ¿Desde dónde se conecta don Alberto Quispe Mamani? Vamos a esperar un poco más. A ver, don Alberto, si tiene alguna consulta. Excelente. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Un saludo cordial desde La Paz, de la zona de Pampajasi. Mi consulta es la siguiente. Usted dijo que los softwares suben de acuerdo al precio. Y mi pregunta es, ¿cuál escáner me puede recomendar? Porque yo tengo un escáner. Yo mayormente trabajo con Volkswagen. Tengo el sistema ODIS. Y claro, no, si meto a un Toyota nunca me va a leer las fallas, pero para, para un escáner multimarca, ¿qué escáner me recomendaría, ingeniero? Gracias. Muchas gracias a don Alberto Quispe Mamani. Bueno, aclarar un poco, el tema del precio es un parámetro, pero no es determinante en las características, en las funciones que le pueda brindar un equipo de escáner, ¿no? Hay diferentes escáneres. El que usted está utilizando es bastante bien, pero para empezar, como ya habíamos indicado antes, es el tema de la especialización, ¿no? Determinada marca, ¿para qué marca vamos a requerir nuestro equipo? Y de acuerdo a eso podemos ir buscando en el mercado, ¿no? En nuestro medio es muy popular o muy común el uso del Launch, el XP431, que se lo utiliza preferentemente. Puedo equivocarme muy fácilmente para vehículos americanos. Está el G-Scan, que abarca buena parte y tiene buenas funciones para el tema de autos asiáticos. Y así sucesivamente podemos ir describiendo los diferentes escáneres. Cedo la palabra a Álvaro Mostajo. Gracias, Diego. Bueno, referente al tema, ideal no entrar en temas de marcas, pero a simple recordar, les digo inmediatamente tres marcas: el Launch, el FCAR, el G-Scan. A momento de comprar, les recomiendo, sea la marca que sea, someter a prueba, hacer que el vendedor o la tienda que vende les demuestre que realmente estos escáneres se llegan a comunicar y llegan a mostrar datos de diferentes marcas. Normalmente en el taller hay 3 o 4 marcas al mismo tiempo. Entonces, por lo menos con esas marcas, si tenemos más, mejor una por una. Es parte, yo creo, de la venta de un escáner que te demuestren que funciona. Las actualizaciones hacen a veces que sí se comunique con un vehículo. Y nada más, es tema de hacer la prueba el momento de comprar, de pedir una demostración. ¿Ya? Y tenemos escáneres con 60, 70 marcas a las que le hacen, pero hay que pensar en las variaciones de las versiones, si son vehículos hechos para América, para los Estados Unidos, para Europa, con normas europeas, con normas americanas. Entonces, ahí va también el consejo de ser un especialista. El señor que se ha comunicado, felicidades por ser un especialista en Volkswagen. Y bueno, siempre es tanta diversidad que tenemos, le van a llegar vehículos de otras marcas, pero
Si usted es un especialista en una marca, le aconsejo que se mantenga la línea, más bien se profesionalice más en la línea, crezca y sea una referencia de esa marca, de ese producto. Y le aseguro que le va a ir bien. Si hay la necesidad, es bueno tener un escáner genérico. Hemos hablado de diferentes marcas, pero al momento de comprar, pidan las comprobaciones, las pruebas y la demostración de que el escáner hace lo que el vendedor dice que hace, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por su pregunta. No sé si tenemos ya para ir finalizando a alguien más que posea alguna pregunta, alguna duda, consulta, etcétera. Estamos con inscritos desde el Perú, inscritos desde Ecuador, inscritos de Paraguay, Argentina y México. Queremos agradecerles por su interés, por la confianza que han tenido entre nosotros. Ha levantado la mano Marvel Flores. Vamos a cederle la palabra. ¿Cuál es su consulta? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Inge. Lo sintonizo de acá desde la ciudad de Tarija. Mi consulta, ¿no? Era, y mi curiosidad sobre el tema del osciloscopio, ¿no? El modo de operación y más que todo, quería saber, digamos, en qué dispositivo, ¿no? se llega a utilizar. Ya, muchas gracias a Marvel Flores. Vamos a pasar a responder su pregunta. El osciloscopio, bueno, es un instrumento que te va a dar un instrumento de diagnóstico, es un redundante el tema, pero ¿qué es lo que permite el osciloscopio en términos generales? Va a permitir hacer visual, te va a ayudar de forma visual o va a convertir las señales de los diferentes sensores. Si tú quieres medir señales digitales, analógicas, desde lo básico, temperatura, cantidad de corriente, etcétera. El osciloscopio es un instrumento que te va a ayudar a visualizar estas señales. Entonces va a llevar a estas señales que uno no puede ver o quizás con un tester va a poder medir, cuantificar. El osciloscopio te lo va a transmitir a forma, a imagen. Puede complementar mi pregunta igual, Álvaro. Por otro lado, bueno, el uso del osciloscopio tiene que ver con la diversidad de los sensores, ¿no? El diagnóstico por imágenes también incluye entre las funciones del osciloscopio, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos señales analógicas, tenemos señales digitales, tenemos el tema de resistencia, corriente, y bueno, el tema de corriente, bueno, voltaje, amperaje y resistencia que podemos cuantificar y puede ser una herramienta bastante útil para llegar a realizar diagnósticos. Álvaro. Gracias nuevamente. Bueno, como indicabas, un osciloscopio es un instrumento que nos va a graficar las señales de diferentes sensores y actuadores. O sea, el sensor es el que le da información a la computadora y el actuador más bien recibe órdenes o señales desde la computadora para actuar. Ya, esas señales pueden ser digitales, pueden ser analógicas. Necesitamos a veces visualizarlas, visualizar el ancho de pulso modulado de esas señales,
necesitamos visualizar la frecuencia de esas señales, su continuidad y su uniformidad. Ya, entonces, con el tester, nosotros podemos medir un voltaje, podemos medir un amperaje, podemos medir una resistencia, pero que está constante. Pulsos que varían de prendidos apagados o que varían proporcionalmente según necesidad de qué actuador y de qué sensor estamos hablando. En sensores podemos hablar de temperaturas, de presiones, de puntos, puntos muy superior, de revoluciones. Y eso es en sensores. En actuadores podemos con un actuador podemos regular presiones, podemos mover elementos, mecanismos físicamente, un motor de pasos, por ejemplo. Pero esos pulsos tienen variaciones de voltaje y de corriente. Ya estamos hablando, el voltaje es la intensidad y corriente el amperaje, ¿no? Que no son detectables por un simple tester. Entonces, en un gráfico podemos ver que esas variaciones, esos cambios de polaridad, sean constantes, sean como el manual de fabricante o el fabricante nos indica que deberían ser. Ya podemos ver la imagen muy, muy interesante, pero no saber qué está pasando. Entonces, tenemos que consultar en el manual cómo tendría que ser ese pulso bajo diferentes condiciones, temperaturas, revoluciones del motor. Resumiendo, el osciloscopio nos muestra gráficamente las corrientes e intensidades que manejan sensores y actuadores en un motor o en otros sistemas del vehículo. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, con esto vamos a concluir el curso. Saludamos a todos los asistentes. Una vez más, agradecerles por el tiempo que han estado junto a nosotros. Ya todos tienen el contacto de nuestras redes sociales y demás, donde tratamos de compartir información valiosa, información acerca del mundo automotriz. Tenemos planeado, a partir de este curso, realizar cursos sucesivos que van especializando o profundizando este tema de diagnóstico. Lógicamente vamos a entrar con un simulador de osciloscopio, de escáner automotriz, para que así todos ustedes, todos nosotros podamos interiorizarnos en este tema de la mecánica automotriz. Me he sentido muy a gusto, ha habido bastante recepción. Recordarles de que a través de la línea de WhatsApp que tenemos, los que requieran algún certificado, lógicamente cubriendo el costo que hemos sugerido, ustedes saben de que tratar de montar la señal, salir al aire con todos ustedes también tiene costos. Nosotros lo hacemos sin ningún tipo de interés por la pasión que nos manda, estamos en el medio, etcétera, pero es una forma de colaborar en este tiempo de COVID por el cual todos estamos pasando, atravesando. Entonces, desde nuestra parte queremos colaborar en la formación de nuestros colegas mecánicos, de nuestros colegas automotrices, de todas las personas que están siguiendo esta apasionante carrera. Siempre van a encontrar del Instituto de Servicios Automotrices ese compromiso social para la formación de los profesionales automotrices. Muy buenas noches, su último mensaje, Álvaro. Gracias a los participantes, gracias por la confianza. Siempre vamos a estar predispuestos a aportar en lo que sabemos, en lo que hemos aprendido hasta ahora. Y bueno, desearles éxito en sus labores. Nunca se olviden de que nuestra patria necesita profesionales con predisposición y con mucha
preparación para salir adelante. Saludos a toda Bolivia y a los países que nos han acompañado. En resumen, siempre buscar ser los mejores en el medio, buscar una especialidad y pensar metódicamente lo que uno está realizando en el taller. Esas herramientas espero que les sirvan y les va a ser de buen aporte para que podamos mejorar la atención y el servicio a clientes. Buenas noches a todos.